Buenas noches, amigos y amigas. Yo soy Gustavo Moré. Yo soy arquitecto, coordinador del Centro de Estudios de Arquitectura, Urbanismo y Hábitat de Funglode. Es un grupo que formamos alrededor de 40 arquitectos y ingenieros y otros profesionales del área hace ya más de 6 años. Hemos estado trabajando desde esta institución promoviendo fundamentalmente la arquitectura y el urbanismo dominicanos y del área del Caribe. Dentro de la agenda del grupo hay una serie de eventos anuales, hay una serie de actividades entre las cuales está este tipo de charlas, precisamente como la que presentamos hoy, del arquitecto Richard Moreta. El arquitecto Moreta nos visita desde Alemania. Es un arquitecto dominicano formado en la República Dominicana, con gran experiencia internacional en proyectos en diferentes lugares del mundo, pero sobre todo con una gran experiencia en situaciones de emergencia como la que se han presentado en Turquía, en Bosnia, en otras partes del mundo y particularmente en este caso en lo que está ocurriendo en Haití, donde él pretende actuar con un grupo de profesionales que han integrado un equipo, dentro de los cuales está el arquitecto César Lucero en la Florida y el arquitecto Mario Delgado Malagón, quienes lo acompañan hoy en el escenario. Antes de presentar al arquitecto Moreta, presentación que estará a cargo de uno de nuestros miembros más distinguidos, el arquitecto José Enrique del Monte, quisiera aprovechar esta oportunidad para una pequeña cuña, se podría entender comercial, pero también es una cuña de carácter intelectual y no es otra cosa que la de poner en circulación el ejemplar número 36 de la revista que editamos de Archivos de Arquitectura Antillana. Nosotros venimos desde el año 96 publicando esta revista cada 4 meses. Ya estamos muy orgullosos de presentar este ejemplar 36 que ha sido dedicado a la arquitectura argentina contemporánea. Ustedes verán ahí afuera una mesa en la cual no solo están las publicaciones de AAA, sino además otras publicaciones de arquitectura dominicana y del Caribe que estamos distribuyendo a través de nuestra editorial. Les agradeceremos cualquier comentario respecto a lo que hacemos. Ojalá pudiéramos tener el privilegio de su reacción crítica. Por favor, José Enrique, el arquitecto del Monte, es miembro del CEDARC y es además presidente de la Fundación Erwin Walter Palm. Fue la primera persona quien nos sugirió presentar al arquitecto Moreta en esta institución hace ya unos meses, y en atención a esa inquietud de José Enrique hemos querido pues contar con su presentación del arquitecto Moreta. Gracias, Gustavo. Para mí es un verdadero privilegio presentarles a ustedes a Richard Moreta, porque nos une un lazo de amistad muy fuerte. Richard comenzó la carrera de arquitectura con nuestra promoción en la Universidad Nacional Por Enrique Ureña, de ahí pasó a la Universidad Central del Este, y desapareció por un tiempo porque se fue lejos, pero se fue tan lejos que fue demasiado lejos. Y entonces, lejos en distancia y lejos también en la evolución de su profesión. O sea, la verdad que Richard ha tenido una vertiginosa carrera, asombrosa, porque ha tenido oportunidades que muchos de nosotros quizás nos hubiera gustado estar algo cerca de esas oportunidades, y lo ha hecho bastante bien. Se ha destacado por sus diseños realmente asombrosos. Y creo que es una oportunidad para que nosotros, los arquitectos dominicanos, veamos la capacidad que tenemos de demostrar nuestro talento en cualquier parte del mundo. Realmente Richard es un embajador de nuestra formación y nos sentimos bastante orgullosos en ese sentido. Voy a leer algunos rasgos de Richard para que conozcamos un poco más de él. Richard, el trabajo de estudio y diseño de Richard Moreta promueve y explora las soluciones orientadas de diseño a cuestiones urbanas contemporáneas,
proporcionando soluciones para que el público se beneficie de sus diseños, arquitectura y planeamientos que son sus respuestas a esos desafíos. Este trabajo procura aprovechar la belleza, paisaje, luz y culturas encontradas en su ambiente urbano y físico único. Nuestro trabajo es global e innovador, se dirige a un acercamiento multivalente que constantemente trabaja con el cliente y acompaña un proceso analítico para proporcionar soluciones ejemplares. Richard es un pensador, visionario e innovador. Como parte de los arquitectos más talentosos del sur de la Florida, del Instituto Americano de Arquitectos, le otorgó el Premio en Diseño 2008 por sus obras Vertrópolis, y reconocido también por el curador de arte para el Museo de Arte Moderno de Miami y crítico cultural Roger Burgess. Richard Moreta, dice Roger Burgess, Richard Moreta me ha impresionado por la madurez y el complejo de sus diseños asertivos. Enmarcado en un momento más amplio de la cultura futurista arquitectónica, sus proyectos arquitectónicos muestran la liberalidad y el deseo de encontrar nuevas soluciones y paradigmas para espacios públicos que son al mismo tiempo globales en el alcance, aún muy local para su sentido de la pertenencia. Sus estructuras se hacen pasar por símbolos funcionales y encarnan el papel renovado de la arquitectura como un punto de referencia para la comunidad. Es con un sentido de la llegada que añora de la ciudad, la nación, el planeta que ha sido herido solo en su simbolismo, tanto arquitectónico como humano, que saludo esta amplitud de pensamiento, ambición e imaginación. Eso fue en diciembre de 2007. Richard Moreta vivió y estudió para su licenciatura y el grado de maestro en arquitectura y diseño en la República Dominicana, los Estados Unidos, Alemania e Italia. En Italia estudió bajo Alessandro Guerreiro en el maestro Futurarium, en el diseño. Él recibió a su máster en diseño y arquitectura en Milano en el 2002. Richard se hizo un miembro del estudio Radio City, movimiento de diseño que mostró el camino y acontecimientos formados en el área de diseño en los años 80 y 90. Después de su trabajo con HOK, dice aquí Helmut Obata Casabaum, como diseñador de arquitectura de entrenamiento de aeropuertos, pasó al estudio Radio City en Milano. Richard 4D en Nuremberg en 2003. Se trasladó a Miami en 2004 y comenzó a trabajar con Bernardo Forbersia en arquitectónica y posteriormente como director de diseño para varias firmas del sur de la Florida. Richard es el líder de su equipo de arquitectos y diseñadores para el desarrollo de proyectos de hoteles, high-end, residencial, aeropuertos, diseño institucional, residencial y comercial. Él se relaciona con la gente de la contracción, programación de diseño, financiación y sectores de mercadotecnia en la industria. Richard también trabaja como un asesor a clientes corporativos basados en Europa, Florida y el Caribe, ya que durante los últimos 15 años pasados, él ha tenido un extenso background en diseño y construcción para trabajos desarrollados en Europa continental, África, Asia, el Caribe y los Estados Unidos. El trabajo de Richard ha sido publicado en revistas locales e internacionales, incluso Habitare, en Milano, Italia, Kenji Bunka, en Japón, revista de La Casa, Playa del Sur y otros. Él también ha recibido un premio de la AIA de la excelencia en Arabia Saudita. Richard es un miembro fundador de GMZ, un grupo de diseñadores arquitectónicos reconocidos con oficinas en Nueva York, Miami, México, Santo Domingo, Shanghái y San Francisco. Bueno, con ustedes, Richard Moreta. Muy buenas noches. Muchas gracias por darme la oportunidad a la FUNCLODED y muchas gracias por la oportunidad del team de GNC Design, a todo el público en general, por ofrecernos esta visita aquí a la República Dominicana, el poder expresar nuestro sufrimiento por la vecina y hermana querida Haití, donde tuve la oportunidad antes de ayer de visitarla y fue una experiencia increíble. Smart Design y la reconstrucción de Haití. Estrategia a tomar después de la devastación que producen los terremotos e implicaciones para la reducción de riesgo sísmico urbano. Smart Design. Es utilizado habitualmente en el contexto de las artes plásticas, ingeniería, arquitectura y otras disciplinas creativas. Diseño se define como el previo de la configuración mental, prefiguración en la búsqueda de una solución en cualquier campo. El verbo diseñar
se refiere al proceso de creación y desarrollo para producir un nuevo objeto o medio de comunicación, sea tanto este un objeto, proceso, servicio, conocimiento o entorno, para su uso humano. Diseñar es una tarea compleja, dinámica e intrincada. Es la integración de requisitos técnicos, sociales y económicos, necesidades biológicas con efectos psicológicos, materiales, forma, color, volumen y espacio. Todo ello pensado e interrelacionado con el medio ambiente que rodea a la humanidad. El diseño inteligente es la nueva generación de posiciones utilizadas en el proceso de la metodología de diseño que grandemente simplifica la construcción de sencillas y complejas situaciones a diseñar, no a través de metodologías convencionales que usan los principios aristotélicos de la disección del problema y confrontarlo unilateralmente a través de soluciones que responden parcialmente. Esta visión que no ve la relación del todo con sus partes y no relaciona los diferentes aspectos como parte de la misma realidad, carece, a mi parecer, de la falta de resolver la necesidad sentida del problema de diseño, a donde lo que no se toma en cuenta es la capacidad de construir y visualizar estas soluciones a un nivel más alto. Es por esto que deben de usarse patrones de análisis que respondan a la multiplicidad de variables a tomar en cuenta durante el proceso de diseño y así de esta forma cómo dar respuesta mucho más efectiva a la compleja situación que requiere durante este proceso de análisis. En base a un esquema de diagnosis es posible identificar una serie de variables en las que los aspectos históricos, funcionales, estructurales, evaluación urbana, aspectos ambientales y socioantropológicos deben de analizarse para sintetizar con la identificación del problema y a la vez formular alternativas para solucionar este. Frente al terremoto que aconteció en Haití, deberíamos de analizar primeramente cuáles serían las estrategias más efectivas para reducir futuras pérdidas. En situaciones en donde hay un largo periodo de retorno de terremotos con intensidades devastadoras, las estrategias de reducción basadas en tecnología de la construcción tal vez no sean lo suficientemente efectivas para ofrecer protección en contra de un próximo evento. Las políticas deberán concentrarse en los desarrollos económicos y estratégicos de la ciudad a largo plazo, tanto en tiempo como en espacio. Los principios de la planeación para la recuperación con el fin de reforzar la economía local ofrecería continuidad cultural a la población afectada, proviene de una serie de casos de estudios, incluyendo el de la ciudad de Izmir en Turquía, después del terremoto de 1999, y varios proyectos de reconstrucción y protección, entre ellos la reconstrucción de Bosnia y Herzegovina, en donde estuve envuelto por un periodo de 3 años, trabajando para las Naciones Unidas y el US Army Corps of Engineers. Se sostiene que las reconstrucciones pueden utilizarse para introducir cambios económicos y sociales que sobrevivirán a los cambios físicos y que los esfuerzos estratégicos para reubicar, descentralizar y desconcentrar los servicios ofrecerán la estructura para una ciudad más segura. Existe la necesidad de institucionalizar los cambios que se introducen después de un terremoto para perpetuar las medidas de procedimiento de seguridad, tales como estándares de construcción, y exportar las enseñanzas que deja un terremoto a zonas que se encuentran más allá de las zonas afectadas, con el fin de reducir la vulnerabilidad de la región vecina. Un terremoto de gran magnitud puede tener una serie de complejos efectos sobre una ciudad, los cuales oscilan entre las pérdidas de vidas humanas, edificios, la interrupción de actividades económicas y la interrupción de la administración normal. Como consecuencia de un terremoto, el reemplazo de los edificios destruidos y la reconstrucción de una comunidad afectada ofrece una importante oportunidad para hacer más segura
la nueva comunidad contra la posibilidad de que se repita el desastre en el futuro. Después de un desastre considerable, el reemplazo de grandes secciones de la ciudad y la rehabilitación de un porcentaje importante de sus habitantes ofrece la oportunidad de implantar cambios que reducirán el impacto del siguiente terremoto. Existen una serie de cambios que se hacen posibles después de un desastre y que no serían factibles con anterioridad. Posiblemente habrá fondos disponibles. Todo el mundo estará consciente del peligro y habrá consenso general sobre la necesidad de protección. El clima político será receptivo y existirá la oportunidad de impulsar cambios donde no se requieren. Pero la ventana de oportunidad política y el periodo de disponibilidad de ayuda internacional es pequeña. La clave para lograr el máximo de la oportunidad es la planeación previa y la conciencia de cómo lograr en la mejor forma la reducción dentro de las actividades de reconstrucción. El periodo de emergencia posterior al desastre, por lo general, no es el mejor momento para tomar decisiones cruciales sobre el futuro a largo plazo de la ciudad. Sin embargo, la experiencia ha demostrado que muchas reconstrucciones se planean rápidamente, inmediatamente después de un evento, escasamente considerando aquello que contribuye con mayor efectividad a la seguridad futura. Las conferencias de esta naturaleza contribuyen a reunir los conocimientos existentes para lograr la protección en el futuro a través de oportunidades de reconstrucción y a desarrollar pautas para los planificadores de las reconstrucciones que permitan maximizar sus oportunidades de lograr la seguridad a largo plazo. Existen por lo menos 5 consideraciones importantes que afectan la planeación para la reconstrucción y las políticas que tienen mayores probabilidades de ser efectivas para la seguridad futura. Periodo de retorno del terremoto es la primera consideración que hay que tomar en cuenta. Segundo, los planes preexistentes para el desarrollo futuro de la ciudad, incluyendo estudios sobre riesgo sísmico para protección en el futuro. Tercero, el perfil de la comunidad afectada, incluyendo un sólido conocimiento de las bases económicas y preferencias culturales de los distintos grupos afectados. Cuarto, la escala del desastre. Y como quinto serían los recursos disponibles para la reconstrucción. De estas 5 consideraciones, tal vez las últimas 2 se desconocen antes del terremoto. La planeación de la preparación deberá establecer los objetivos a largo plazo de un programa de reducción global, de manera que en caso de un terremoto grande, la reconstrucción pueda canalizarse hacia objetivos de mitigación bien establecidos, en lugar de improvisar un nuevo plan estratégico. La manera como se lleva a cabo la reconstrucción puede tener un importante efecto sobre la seguridad en el futuro. Además de aquello de que se está reconstruyendo, el proceso es tan importante como el producto final. La recuperación social y económica de las comunidades afectadas y la reducción de la vulnerabilidad general de la ciudad ante el impacto de futuros terremotos exigen políticas integradas y globales que abarquen una amplia gama de actividades. Una reconstrucción importante ofrece la oportunidad de incluir medidas globales de reducción en los procesos de planeación, administración y construcción que se estén adelantando. Igualmente ofrece la oportunidad de canalizar recursos financieros donde se requieren y fomentar la disposición de la clase dirigente a implementar políticas. Al planear una reconstrucción, las consideraciones deberán incluir la base económica de una comunidad, su sistema de valores culturales y la manera como posible se desarrollará en el futuro. Las presiones políticas por la pronta recuperación deberán tomar un segundo lugar en el estudio sistemático de las necesidades a largo plazo. El énfasis debe colocarse en la creación de bloques económicos de construcción, la continuidad cultural y el marco espacial del desarrollo futuro, y no en las acciones dirigidas
por grupos de intereses en la factibilidad de la construcción. Institucionalizar reformas en la industria de la construcción y en el proceso de edificación serán más importantes en el futuro que construir inmediatamente una ciudad basadas en técnicas tradicionales que respondan a una metodología errónea. La reconstrucción luego del terremoto de corto periodo de retorno. Esto fue el caso del terremoto de Izmir en Turquía, y tuve la oportunidad, trabajando con el US Army Corps Engineer, de participar en estos efectos de reconstrucción inmediatamente después del terremoto. Los terremotos con frecuencia ocurren en lugares que requieren urgentemente cambios físicos. La ciudad de Izmir en Turquía ha sufrido varios terremotos devastadores con un nivel de movimiento telúrico lo suficientemente fuerte para causar fallas estructurales y aún el colapso de sus edificios más débiles. El terremoto de 1999 resultó tener el más alto nivel de daño en la historia de la ciudad. Más de 2.000 edificios se desplomaron, 122.000 viviendas quedaron con daños permanentes y más de 17.000 personas murieron, aunque existen fuentes que dicen que fueron alrededor de 40.000 personas. Los altos niveles de daño se debieron a la expansión de la ciudad y al tipo de construcción hecha con vicios estructurales, así como el hecho de ser el movimiento más fuerte que ha golpeado la ciudad desde el siglo pasado. En Izmir, el noreste de Turquía, un violento terremoto asoló edificios y cortó la electricidad y las líneas telefónicas el 17 de agosto de 1999, dejando a miles de personas en la calle. El Centro Nacional de Información Sismológica informó que la magnitud del terremoto fue de 7.8, casi tan fuerte como el que ocurrió en San Francisco en 1906, de 7.9, que se cobró 700 víctimas. Entre las medidas de reconstrucción tomadas luego del terremoto, dirigidas especialmente a la mitigación, incluyeron un programa a largo plazo de refuerzo de varios centenares de edificios gubernamentales, escuelas, hospitales y otras estructuras. Un programa masivo de reconstrucción de vivienda popular que va mucho más allá de reemplazar los edificios afectados por el terremoto o mejorar la pobre y vulnerable calidad de la vivienda del centro de la ciudad. Una revisión completa del plan maestro de la ciudad, incluyendo la rezonificación de la ciudad propuesta, descentralización y reducciones en densidades permitidas. Un programa de renovación, fortalecimiento y reutilización de edificios históricos. Un programa de mejora de condiciones urbanas para revitalizar el centro de la ciudad, regenerar las condiciones económicas, ambientales y reducir la vulnerabilidad de las comunidades expuestas a mayores riesgos. La revisión de códigos de construcción sísmica enfatizó un aumento considerable en edificios sismo resistentes. La revisión de la efectividad de estas medidas en la reducción de las futuras vulnerabilidades formaron parte de un proyecto de cooperación técnica desarrollado con el US Army Corps Engineers, del cual en aquel entonces formaba parte de un elite group llamado Emergency Operaciones de Emergencias, que inmediatamente sucedía cualquier catástrofe en el mundo, sea la erupción de un volcán, íbamos al sitio, ¿no?, a ayudar. Además de varios esfuerzos encaminados a promover la descentralización, la reconstrucción y la readaptación, constituyeron las principales actividades desarrolladas luego del terremoto. El éxito del programa de reconstrucción de la ciudad de Izmir se logró gracias a su contenido técnico y a los estándares de diseños arquitectónicos, los cuales hicieron énfasis de gran sensibilidad hacia las tendencias sociales, culturales y económicas de las comunidades afectadas. Aunque la mayoría de las muertes en el 1999 fueron provocadas por el colapso de edificios, 62% de los edificios menos afectados era de menos de 4 pisos de altura y constituían una buena parte del alojamiento residencial. Según índices económicos, la mayoría de estas 200.000 personas afectadas
de estos edificios eran grupos de bajos ingresos empleados en industria de servicios, comercios y vendedores ambulantes. La mayoría de las familias que habitaban estos inquilinatos subnormales, construidos en el siglo pasado y posteriormente subdivididos en pequeñas habitaciones, eran emigrantes urbanos llegados en varias generaciones antes. A diferencia de muchos otros programas de reconstrucción que han sido determinados más por los requerimientos tecnológicos de rápida construcción, el programa turco de renovación de vivienda desarrolló paralelamente un programa social y financiero para identificar las necesidades económicas sociales de los beneficiarios. La información social recopilada se utilizó para diseñar los prototipos de vivienda que se relacionaban con una serie de patrones de vidas existentes y a donde se definieron los métodos para lograr la reconstrucción a través de la compra obligatoria, la propiedad cooperativa y las condiciones de pago. La evaluación global de las necesidades implicó varias juntas de vecinos para negociar las propuestas con los beneficiarios y asegurar una reconstrucción aceptable para las comunidades y ajustada a sus condiciones económicas. Otras medidas no estructurales incorporadas al programa se basaron en el diagnóstico de los factores que contribuyeron a la vulnerabilidad de las comunidades ante el impacto de un terremoto. Los daños sufridos por los edificios en el centro histórico reflejaban el hecho de que los terremotos explotan las debilidades de cualquier construcción. En este caso, el deterioro y la falta de mantenimiento fueron deficiencias claras. Ante el terremoto, 25% de los edificios en el área se identificaron con el estado de decadencia y el 62% fueron definidos como subnormales. Los bajos arrendamientos contribuyen a la existencia de sectores económicamente más marginados de la sociedad en la ciudad. Para los dueños, esto no significa ningún beneficio económico mantener los edificios. Esta negligencia que había permitido tal vulnerabilidad tuvo la ventaja de permitir que los edificios fuesen obligatoriamente comprados por decreto presidencial con un mínimo de oposición. La transferencia de propiedad de los dueños a la cooperativa de inquilinos es fundamental en el programa de reubicación de vivienda urbana. La rápida exploración no solo garantizó tierra barata para construir, sino que hizo posible que los arrendatarios se hicieran dueños de sus viviendas. La necesidad de conformar organizaciones de residentes para convertirse en propietarios fortaleció los lazos de la comunidad alrededor de un propósito común. El programa turco de reconstrucción apuntaba hacia amplios objetivos de mitigación, tales como mejorar los niveles de vida y aumentar el número de propietarios de vivienda, así como la reconstrucción bajo estándares de seguridad. Al hacerlo, este programa ha hecho un importante aporte a la recuperación de comunidades de bajos ingresos. Las lecciones del éxito de la reconstrucción de la ciudad de Izmir tal vez no se apliquen directamente a otras ciudades. La inminencia de otro terremoto muy poco después del último desastre justifica la adopción de políticas urgentes. En muchas otras ciudades los periodos más largos de retorno de un terremoto tal vez se hagan inapropiadas estas medidas. Sin embargo, son aplicables y varios principios importantes usados en los programas de reconstrucción de Izmir y otras de las ciudades afectadas son pertinentes para la protección contra terremotos tanto a corto o a largo plazo. La reconstrucción en sí misma puede utilizarse para reforzar, revitalizar economías locales. Una sólida economía local es mejor protección contra un futuro terremoto. La gente gasta en seguridad. Los edificios se construyen más fuertes y pérdidas pueden tolerarse más fácilmente. En contraste, la comunidad marginal es siempre la más vulnerable. El efecto de la actividad de reconstrucción sobre la economía local es un factor primordial que debe considerarse al planear la reconstrucción. Existen casos muy bien documentados en los que la reconstrucción misma ha contribuido a un mayor descenso económico exacerbado en el daño de la economía provocada por el terremoto,
y haciendo que las víctimas del desastre dependan de la ayuda externa. Ejemplos de esto incluyen contratistas externos que vienen a adelantar la reconstrucción, provocando el colapso de la industria local. Los contratistas externos que exploran las ganancias y emplean la mano de obra importada pueden causar desempleo local y pueden debilitar la capacidad económica de toda la comunidad para protegerse en contra de futuros desastres. Si es posible contratar constructores locales para los procesos de reconstrucción, emplearán mano de obra local y la economía se perpetuará. El concepto de reciclar dinero de ayuda extranjera dentro de la economía local se denomina filtración y constituye un importante principio de uso de ayuda inyectada para impulsar el desarrollo económico. La inversión en la industria de la construcción es efectiva para el rápido reciclaje del dinero a la economía local. En un desastre de gran magnitud a nivel de la actividad de reconstrucción, va mucho más allá de la capacidad normal de las industrias locales de construcción. La repentina demanda masiva de actitudes de construcción, suministro de materiales y mano de obra hará inevitable el uso de contratistas externos. Esto se deberá básicamente a las presiones por lograr la rápida reconstrucción. Las presiones para una pronta reconstrucción pueden provenir de necesidades de albergue, presiones políticas por parte de las autoridades externas y donantes de ayuda para mostrar su preocupación por los afectados y un espíritu de solidaridad humana en la adversidad. Sin embargo, existen fuertes argumentos para utilizar la ayuda externa en ayudar a reestructurar la industria local de la construcción para realizar la mayor parte posible de la labor de la reconstrucción. El tiempo adicional que se toma bien puede acomodarse dentro del plan de recuperación siempre y cuando los objetivos sean comprendidos en su capacidad. Se requiere tiempo para planear cuidadosamente la reconstrucción. Esta no debe precipitarse y debe tomarse el tiempo necesario para adelantar estudios y adquirir la información necesaria para reconstruir con éxito, en lugar de precipitarse con decisiones tomadas sin suficiente información. La reconstrucción, debe haber un plan de reconstrucción, permitirle a la población afectada participar en el rejuvenecimiento. La planeación para la recuperación debe considerar la forma en que cada sector de empleo ha sido afectado y establecer prioridades en el uso de fondos de reconstrucción para revitalizar los empleos perdidos y la producción económica afectada. También podrán hacerse estudios sobre la propiedad de vivienda y la economía de albergue para la gente afectada por el terremoto. Existe una considerable diferencia en la capacidad de reconstrucción entre inquilinos y propiedad de vivienda. Los inquilinos dependen de los propietarios para reconstruir. La gravedad del daño a concentraciones de industria o áreas de producción económica es también un aspecto que se debe considerarse en la agenda de los programas de mitigación. Luego del terremoto de Izmir, el costo total del daño a plantas industriales alcanzó pérdidas astronómicas. De los 10.000 talleres y fábricas afectadas, 4.000 predios fueron totalmente destruidos y 500 tuvieron que ser evacuadas por daños parciales. Esto causó la pérdida de 150.000 empleos y 50.000 más en los 6 meses posteriores al terremoto debido a la reducción del gasto público. En la industria textil se destruyeron 500 instalaciones dejando 40.000 costureras sin trabajo en la calle. La respuesta local ante esta pérdida fue la creación de cooperativas organizadas en el vecindario para mantener la producción y ayudar a la recuperación económica de sus comunidades. Pero el número de personas que asumían los esquemas de cooperativas era limitado debido a los estreches económicos. La respuesta del gobierno para reducir pérdidas similares en el futuro ha sido el fortalecimiento de los edificios públicos con alto índice de ocupación y funciones críticas, declarando edificios tipo A para consideración especial. Exportación de mejoras fuera del área de la reconstrucción.
Las características de la sismicidad indican que las áreas con mayores probabilidades de verse afectadas por el próximo terremoto son aquellas que fueron seriamente afectadas en el terremoto anterior. La contradicción es que la inmediatez del peligro a áreas que no han experimentado un terremoto reciente, activo, oportunidades para que los ocupantes de esas inicien actividades de mitigación son mucho menores. Cualquier reconstrucción dirigida a instigar medidas en contra de futuros eventos debe de buscar exportar sus razones con considerables riesgos en el futuro. Una comunidad seriamente afectada, más radical de reconstrucción total, es abandonar el área de asentamiento y construir una nueva ciudad y un nuevo asentamiento. La reubicación de comunidades urbanas y rurales en altos niveles de daño será política comunes en los casos. La decisión de reubicar se toma a menudo a medias sin que exista para limpiar los escombros de la construcción. Los problemas en la definición de contorno y posesión exacta de las propiedades y los tecnológicos de la vivienda luego del desastre, en que grandes cantidades de edificios u otras quedan inservibles. Tal vez alcanzan niveles de destrucción absoluta, serían más atractivos en restituir la infraestructura en un nuevo lugar más seguro. La decisión es difícil y debe tomarse cuidadosamente. La ventaja de un nuevo comienzo y de rapidez logística pueden verse contrarrestadas por el impacto cultural y las implicaciones económicas que implican un lugar diferente. La reubicación puede tener un severo impacto sobre la economía local. En Izmir, el nivel relativamente bajo de daño global como porcentaje de la infraestructura total y la importancia simbólica del actual sitio histórico, la concentración de servicios públicos, actividades económicas y la gran población de la región eliminaron la reubicación como opción luego del terremoto de 1999. En el momento del terremoto, las 3 delegaciones más seriamente afectadas en la región sostenían 30% de la actividad económica de Estambul. Abastecían la mayoría de los hospitales, mercados e instalaciones educativas, con un 90% de cubrimiento en suministro de agua, drenaje y una extensiva red de transporte. Además de estos hechos, los estudios realizados después del desastre revelaron que el 95% de las comunidades afectadas en Izmir optaron por permanecer en vecindarios originales. Se detectaron tendencias a ubicarse en otra parte del país, pero al mínimo fue muy limitado. El apego a un lugar es una reacción normal ante la reubicación. Sin embargo, las razones detrás de la voluntad de permanecer en el lugar original puede ofrecer una reubicación más aceptable y provechosa cuando es la única alternativa. El Desarrollo Popular informó que algunos pobres vivían en las márgenes de la ciudad, deseaban regresar al campo. Resaltaron las generalizaciones hechas sobre la renuncia de las comunidades a moverse a otro lugar. Aunque en ambos casos había un núcleo de gente, básicamente gente de edad, que no viviría en otro lugar bajo ninguna circunstancia. Las generaciones más jóvenes se mostraban más receptivos si la nueva localización ofrecía nuevos servicios públicos y oportunidades de trabajo. En áreas de fuerte crecimiento en población, la reubicación de comunidades a zonas más seguras e intentos por reducir densidades en zonas de riesgo a largo plazo puede constituir un difícil ejercicio. A pesar de los esfuerzos que hicieron para despoblar la ciudad de Geddes, la población ya ha sobrepasado los niveles anteriores al terremoto con el flujo de gente de los alrededores. En una gran ciudad como Port-au-Prince, es difícil justificar descenso de población en el centro de la ciudad mientras existen presiones por aumentar las densidades. Las conclusiones se pueden obtenerse para lograr un significativo impacto sobre las pérdidas causadas por terremoto.
las medidas de mitigación deben dirigirse hacia la reducción a largo plazo de la vulnerabilidad en la ciudad más grande. A través de la reconstrucción buscan no solo mejorar los edificios ya existentes y los futuros, sino también mejorar los niveles de vida generales de las comunidades en alto riesgo y la descentralización de las funciones urbanas vitales. En la planeación de la reconstrucción existen varias políticas efectivas para descentralizar las ciudades pequeñas y de concentrar las densidades de las ciudades, servicios claves e industrias vitales. La dispersión de los elementos en riesgo a lo largo de una mayor área, de manera que sean más difíciles de convertirse en blanco de una amenaza, es una estrategia clave de la planeación de mitigación. La reconstrucción luego de un terremoto es un momento para instigar medidas de concentración. Ejemplos efectivos de lo anterior lo constituye Tangshan en China, devastado por el terremoto más letal del siglo pasado, ocurrido en el 1976. Los planificadores de la nueva ciudad la han dividido en 3 ciudades más pequeñas, para aprovechar la oportunidad de reducir la escala de urbanización y reducir riesgos de futuro desastre a escala de lo que fue el terremoto del 1976. En las ciudades de rápido crecimiento, las apropiaciones sobre la tierra resultan en aumentos en densidades y la expansión de los límites de la ciudad, a menudo para incluir áreas de condición pobre o marginal de la tierra y zonas de alto riesgo. La concentración de servicios de la ciudad, educación y actividades económicas y administrativas en parte específica de la ciudad puede ser una solución administrativa atractiva, pero en caso de un terremoto, las consecuencias de daño en estas áreas de alta concentración pueden ser más severas que el simple colapso de los edificios. La concentración de servicios administrativos, políticos y públicos en el centro de la Ciudad de México ya era una preocupación del gobierno, que creaba polución, congestión en el tráfico y sobrecarga de servicios urbanos. El terremoto del 1985 averió 214 edificios gubernamentales, de los cuales debieron de evacuarse 150,000 funcionarios públicos. La mayoría de los hospitales y servicios médicos estaban localizados en las zonas afectadas. El terremoto destruyó 9 hospitales, reduciendo la capacidad de camas a un 30%. Los daños a las escuelas e instalaciones educativas en un 22%. El alcance de impacto del terremoto en estos sectores aumentó las presiones sobre las autoridades públicas, ya bastante afectadas por las víctimas y los desposeídos. La reconstrucción y reevaluación del Plan Maestro Urbano de la ciudad en el año siguiente al terremoto renovó la llamada para tomar acciones para descentralizar la ciudad. Se hicieron propuestas para reubicar varias oficinas gubernamentales fuera de la ciudad, a capitales y a estados vecinos. Un comité de descentralización dentro de la Comisión Nacional para la Reconstrucción se estableció en octubre del 1985 para analizar la posibilidad de transferir las instalaciones públicas y el comercio a otras áreas. En abril del 1986, las autoridades habían programado la transferencia de 70,000 funcionarios públicos, 15% del personal con autoridad pública de la ciudad, a otras partes del país. La descentralización puede ser una costosa solución en la mayoría de los países en vía de desarrollo, los cuales requieren un cuidadoso análisis de costo y beneficio contra las opciones de los esfuerzos de edificios y mejora en los códigos de construcción. Sin embargo, a largo plazo también puede ser un medio de reducir necesidades en zonas sobrepobladas, en alto riesgo, y pueden garantizar el funcionamiento de líneas vitales cruciales en caso de emergencia. El principio de reestructura el riesgo, dividiendo los sectores de servicios públicos en compartimientos y dispensar los elementos de riesgo, ya sean edificios, industrias o servicios en la ciudad. Este acercamiento es valioso y de ideal aplicación. Para cerrar con las conclusiones de la ponencia,
Este estudio ha identificado varias maneras importantes en las que los programas de recuperación y reconstrucción luego del terremoto pueden contribuir a mejorar a largo plazo la reducción y vulnerabilidad ante futuros terremotos. Por lo general, la falta de recursos monetarios y la falta de compromiso político y financiero obstaculizan la aplicación de medidas antes de un terremoto. La oportunidad de mejorar códigos de construcción a menudo se presenta inmediatamente después de un terremoto y esta oportunidad no se puede dejar pasar. Pero la existencia de un buen código de construcción no garantiza por sí solo la futura mejora de estándares de construcción, ya que las situaciones fluctuantes y el descenso en el nivel de preocupación por el riesgo de un terremoto pueden hacer un código obsoleto o inaplicable en corto periodo. La preservación de estándares se logra conformando un equipo de profesionales capacitados, arquitectos, constructores e ingenieros comprometidos en el objetivo, quienes están en contacto con desarrollos en el mundo y supervisarán el futuro desarrollando estos estándares de construcción. Los incentivos, en lugar de castigo, y el orgullo de la calidad del trabajo son los más efectivos para lograr la seguridad. La vulnerabilidad sísmica de comunidades pobres o en descenso económico nunca podrá reducirse permanente, ni aún mediante el programa de reconstrucción más costoso. Una considerable proporción de la ayuda para la reconstrucción debe destinarse a mejorar la economía del área afectada, de manera que el futuro de su población tendrá los incentivos y los medios para protegerse por sí misma. En aquellos casos en los que la gente arriende en un lugar, en vez de ser propietario, tener un importante efecto sobre el mantenimiento y mejoras en el futuro, y así reducir la vulnerabilidad a largo plazo. Siempre y cuando el riesgo mediante programas de educación pública. La vulnerabilidad de muchas ciudades en vía de desarrollo se incrementa por la concentración de actividades claves en una sola localización, posiblemente altamente vulnerable. La descentralización de actividades claves, tales como comunicaciones, servicios médicos, de rescate y administración, y en algunos casos viviendas y educación, pueden reducir considerablemente la escala de futuros desastres. El programa de reconstrucción podrá ofrecerle oportunidad de lograr la descentralización. En los tiempos modernos, con las altas densidades de utilización de la tierra, una completa reubicación de una ciudad escasamente se considera como opción. Sin embargo, muchos de los principios de reubicación se aplican a los planes de reconstrucción. La reconstrucción de una zona afectada por el terremoto puede a menudo tener tan solo un limitado efecto sobre la vulnerabilidad global de la región, debido a que muchas regiones sísmicas en el periodo de retorno de un terremoto en una localización particular sea tan largo como la vida de los edificios. Durante el periodo de reconstrucción, la atención deberá dirigirse hacia la forma de aplicar las lecciones aprendidas de un terremoto a zonas vulnerables adyacentes que no han sido afectadas, mejorando estándares de construcción, fortaleciendo los servicios de ayuda y rescate y generando una mayor conciencia pública de riesgo. Estos principios podrán darle una estructura global a los planes de recuperación y reconstrucción a largo plazo, lo cual conducirá a mayores niveles de protección contra las futuras recurrencias de un terremoto. Pueden utilizarse para convertir el desafortunado evento de un desastre en ventajas únicas para acciones de mitigación que deben desarrollar las autoridades, que deben ser aceptadas por la comunidad. La reconstrucción ofrece una importante oportunidad para mejorar el nivel de seguridad. Este proceso de reconstrucción debe tomarse cuidadosamente, la protección a largo plazo bien justificada para hacerse correctamente. Es cuanto. Muchas gracias.